Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Ciencias y Matemáticas. El día de hoy hablaremos acerca de la suma vectorial, una operación muy importante entre los vectores. En un video anterior habíamos hablado acerca del vector, de su importancia, su definición y su representación. Si aún no has visto el video, te dejo el link en la descripción. Mira ese video y de ahí regresas para acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Suma vectorial. Nosotros cuando realizamos una suma cualquiera, una suma, vamos a decirlo así, algebraica, pues, ¿no? Digamos 3 más 4 igual a 7. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es reemplazar a estos valores numéricos con su respectivo operador por un nuevo valor. Lo estamos reemplazando por un nuevo valor, en este caso el 7. Más o menos esa es la idea que tenemos con respecto a la suma de los vectores, la suma vectorial. Entonces, ¿en qué consiste la suma vectorial? Si yo tengo un conjunto de vectores, yo puedo reemplazar estos vectores por un nuevo vector. Claro, ese vector tiene que cumplir ciertos requisitos, obviamente. No puedo reemplazarlo por cualquier vector que se me ocurra, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, suma vectorial consiste en reemplazar a un conjunto de vectores por un nuevo vector. Sí, por un nuevo vector. Este vector recibe el nombre de vector resultante o también es llamado vector suma. Ya, profesor. Entonces consiste en reemplazar un conjunto de vectores por un nuevo vector. Y este vector tiene que producir, ¿no? Este nuevo vector, vamos a colocar aquí, por un nuevo vector que produce el mismo efecto físico que el conjunto de vectores. ¿Ya? Que el conjunto de vectores. Tiene que producir el mismo efecto físico. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Supongamos que nosotros tenemos, o sea, un pequeño ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una caja, ¿no? Y esta caja nosotros la empezamos con una fuerza en esta dirección de 20 newton, pero también le empujamos en esta dirección con una fuerza de 10 newton. Entonces tú me dirás, profe, estas dos fuerzas yo las puedo reemplazar por una sola. Entonces, en lugar de empezarlo con 20 y con 10, yo puedo agarrar esta caja y empezarla con una fuerza de 30. Entonces lo que estoy haciendo es reemplazar este conjunto de vectores por un nuevo vector. Pero profe, un ratito ahí, yo estoy sumando. Y la suma me da 30 justamente. Profesor, entonces usted me dijo que hay que tener cuidado. Sí. ¿Qué pasaría si yo tengo la misma caja y le empujo con una fuerza de 20 hacia la derecha y le empujo con una fuerza de 10 hacia la izquierda? Imagínate esta situación, ¿no? Tú estás empujando la caja, pero hay alguien que empuja en contra de lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Profesor, este efecto yo lo puedo reemplazar, o sea, estos dos vectores, estas dos fuerzas, yo lo puedo reemplazar por una de 10 en esta dirección. Entonces, yo estoy reemplazando a estas dos por una nueva que produce el mismo efecto que esas dos, porque empujarla con estas dos fuerzas sería equivalente a empujarla solamente con esta de acá. Tiene los mismos efectos físicos, produce la misma aceleración por ahí, ¿no? Posteriormente lo vamos a hablar, obviamente, ¿ya? Entonces, en eso consiste justamente la suma vectorial, en reemplazar, a un conjunto de vectores por un nuevo vector. Y ese vector se llama vector resultante. Entonces, si yo tengo un montón de vectorcitos en diferentes direcciones, vamos a considerar por acá 4 de ellos, ¿ya? Aquí tengo el vector A, por acá tengo el vector B, por acá tengo el vector C
y por acá tengo el vector D. Entonces, a ese conjunto de vectores, a ese conjunto de 4 vectores, yo puedo reemplazarlo, ¿verdad? Yo puedo reemplazar ese conjunto de vectores. O sea, esto de aquí, por medio de las operaciones de la suma vectorial, ya realizando la suma vectorial, ojo, aquí voy a colocarlo de todas maneras, realizando la suma vectorial, yo puedo reemplazar estos 4 vectores por un nuevo vector. Por ponerle una dirección, diríamos que es esto. Ese vector es el llamado vector resultante. ¿Ya? Este vector es el llamado vector resultante, tal como lo hemos colocado por ahí en la definición. Eso significa que este vector me reemplaza a estos 4. Entonces, en lugar de colocar estos 4, yo voy a colocar este vectorcito nada más. Ah, ya, profesor. Entonces, el vector resultante sería la suma de estos 4 vectores. Vector A más vector B más vector C y más el vector D. Tal como puedes ver aquí. ¿Ya? Ten cuidado, porque esto de acá no es una suma cualquiera. ¿Ya? Esto de acá no es una suma cualquiera. Es la llamada suma vectorial. ¿Ya? Es una suma vectorial. Entonces, si no vayas a pensar que si tú tienes acá un vector de 2, uno de 2, uno de 2, uno de 2, voy a agarrar y voy a sumar 2 más 2 más 2 más 2. Ah, ya, profesor, entonces la resultante sería 8. No, no es eso. Acá hay que sumar con mucho cuidado porque son cosas que presentan direcciones, son herramientas que presentan direcciones. Direcciones. Por ese motivo, jóvenes, por ese motivo, se presentan diferentes métodos para poder sumar los vectores. Porque no es una suma cualquiera. Se tienen que realizar por medio de métodos. Entre los métodos más utilizados, y el que vamos a hablar el día de hoy, es justamente el llamado método, método del polígono. ¿Ya? El llamado método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? La idea es la misma, reemplazar un conjunto de vectores por un nuevo vector conocido con el nombre de vector resultante. El método del polígono, en el método del polígono vamos a buscar vectores que se encuentran de forma consecutiva. Por ahí, si no se encuentran consecutivos, lo vamos a tratar de ubicar de esa forma. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, yo tengo acá un vector y consecutivo a él, o sea, donde termine el vector va a empezar otro vector. Estos son consecutivos. Espero que me entiendan la idea. Y consecutivo a él, por ejemplo, voy a colocar este otro vector. Entonces, esos 3 vectores que acabo de graficar, ya, estos 3 vectores que acabo de graficar son vectores consecutivos. Entonces, esos vectores yo los voy a reemplazar. Ya, yo los voy a reemplazar. Los voy a reemplazar por un nuevo vector. Ya, lo vamos a reemplazar por un nuevo vector, conocido con el nombre de vector resultante. Ah, ya, profesor. Entonces, este método del polígono consiste en tener un conjunto de vectores consecutivos. Por ejemplo, aquí yo tengo el vector A, el vector B y el vector C consecutivos. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar el inicio de la secuencia. Voy a ubicar el inicio de la secuencia. Acá está. Y voy a ubicar el final de la secuencia. Acá está. Entonces, el vector resultante, el vector que me reemplace este conjunto, va a ser un vector que va del inicio de la secuencia al final de la secuencia, en esa dirección. En esa dirección. Ten presente eso, porque a veces los alumnos lo colocan en dirección contraria. Y eso es un error gravísimo. A veces es un error muy grave. Entonces, va del inicio hacia el final. Es como si tú, por ejemplo, quisieras ir de tu casa, qué sé yo, al mercado. ¿Ya? Quieres ir de tu casa al mercado. Entonces tienes 2 caminos, ¿verdad? Este camino, vamos a considerar esto de algo así.
¿no? Entonces tienes este camino por seguir para que vayas al mercado, pero también tienes un camino recto. Entonces, en lugar de ir por este camino, ¿ya? En lugar de ir por este camino, yo puedo ir por este camino. Entonces, voy a reemplazar a este camino por este nuevo. ¿Ya? Lo voy a reemplazar. Más o menos es la idea que tenemos con este método del polígono. O sea, yo tengo acá los 3 vectores consecutivos y los voy a reemplazar por un nuevo vector que va del inicio hacia el final. Ya. Y ese vector sería el vector resultante o vector suma. ¿Ya? El vector resultante o vector suma. Después de todo, ese vector resultante va a ser igual a la suma de estos 3 vectores. Sería igual al vector A más el vector B más el vector C. Si hubiese más vectores, los seguiremos agregando a la lista. Más el vector D, más el vector E, más el vector F y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Muy bien, espero que se esté entendiendo eso. Y para que esto de acá quede un poquito más claro, vamos a colocar un ejemplito. Por acá, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplito. Ya, es un ejemplito nada más. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, mira este ejemplo. Espero que se pueda apreciar por acá más o menos. Más o menos. Ahí está, ahora sí. ¿No? Entonces, en este ejemplo, nos piden determinar el módulo de la resultante de los vectores mostrados, de estos 3 vectores. Aquí yo tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C. Y cada módulo de los vectores, tú ya sabes que esta barrita representando un módulo, por favor, fíjate el primer video, es 4 unidades. Los 3 presentan módulo 4. Profe, triángulo equilátero. Por supuesto, triángulo equilátero. Pero no te emociones por ahí mucho. ¿Ya? Primero hay que ver qué es lo que podemos hacer para determinar el módulo de la resultante. Entonces voy a colocar acá nuestros 3 vectores. Como es un ejemplo, como es nuestro primer ejemplo, voy a colocarlo con un poco de detalle. Ya si tú tienes mucha experiencia, seguramente lo habrás resuelto en un 2×3. Bueno, entonces aquí yo tengo el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar a los vectores que se encuentran de forma consecutiva. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, profe, ¿pero los 3 vectores están consecutivos? No. Los únicos que están consecutivos, y mira, lo voy a resaltar un poquito, los únicos que están consecutivos son el vector A, ahí está, y el vector B. Son los únicos que están consecutivos. Por lo tanto, a estos 2 vectores consecutivos, solamente estos 2, al C no lo voy a tocar, no le estoy tocando. ¿Ya? A estos 2 vectores que están consecutivos, los voy a reemplazar por un nuevo vector. Y ese vector tiene que ir del inicio hacia el final. Fíjate la dirección, por favor. Tiene que ir del inicio hacia el final. Tal como puedes ver. ¿Ya? Cuando reemplazas un conjunto de vectores, no te olvides de eliminar esos vectores. Ya, no te olvides. Entonces, el vector A, como ya ha sido reemplazado, fíjate, el vector A ya ha sido reemplazado junto con el vector B. Los hemos reemplazado y hemos colocado por ahí este nuevo vector. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tienes que hacer. Profesor, entonces puedo observar que ahora ya no tengo 3 vectores, tengo 2 vectores. Y los 2 vectores son igualitos. No sé si te percatas de eso. Misma dirección, mismo tamaño. Esos 2 vectores son iguales. Y cada vector sería C. Eso significa, ¿ya? Eso significa que la resultante nos va a dar C más C. O sea, 2 veces el vector C.
2 veces el vector C. Pero, profe, me están pidiendo a mí el módulo de la resultante. Entonces el módulo del vector resultante va a ser igual a 2 veces el módulo del vector C. Oye, pero el módulo del vector C es 4 unidades. Entonces sería 2 por 4. Por lo tanto, jovencitos, el módulo del vector resultante sería 8 unidades. Esa sería nuestra respuesta para este ejemplo. ¿Ves? Entonces, esa es la manera de utilizar este método del polígono. ¿Ya? Esa es la manera de utilizar este método del polígono. Muy bien, muchachos. Si te gustó el video, por favor, compartan, ¿verdad? Dale un like, por favor, y suscríbete al canal para seguir siendo un poco más y podamos seguir subiendo más videos. En el siguiente video hablaremos un poco más acerca del método del polígono. Utilizaremos algunos casos particulares y haremos algunos ejemplos adicionales y también algunos problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego.